Bienvenidos aquellos que están por las redes sociales. Bueno, gracias a Dios que nos podemos juntar, reunir los hermanos, ¿verdad? Presencialmente y también por vía internet para estudiar una porción de la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy nos toca Romanos, el estudio de Romanos, los miércoles, donde lo precioso que es, ¿verdad? Estudiar y escudriñar las escrituras, sabiendo quién es Dios y qué es lo que espera Dios de nosotros, ¿verdad? Pero antes de comenzar vamos a orar para que Dios dirija este mensaje para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este privilegio de estar junto con mis hermanos. Padre, gracias porque tú has traído a mis hermanos, mi hogar, mi familia. Y Padre, estamos juntos para estudiar tu palabra. Padre, que podamos tener nuestros oídos espirituales abiertos y analizar nuestra vida, Señor amado, cómo estamos delante de ti. Si, Padre, estamos viviendo una vida que te agrada, una vida que te trae gloria, si estamos andando en el camino correcto, Señor. Padre, que podamos tener un corazón receptible a la palabra de Dios y que tú nos hables a cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por conocerte. Gracias por poderla leer y entenderla. Padre, todo esto es obra tuya. Tú lo pensaste antes de la fundación del mundo para que nosotros podamos entenderte y conocerte, Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo. La gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar nuestro estudio romano en el capítulo 8, versículo 10 al 14. Vamos a tener una pequeña lectura. El título del mensaje es la demostración de que Dios ha justificado a una persona. Es lo que estamos mirando, ¿verdad? Bueno, ¿usted quiere ver una persona que ha nacido de nuevo? Dios está haciendo un trabajo en esa persona. Bueno, lo vamos a ver cómo esa persona es y cómo esa persona ha cambiado su manera de vivir, ¿verdad? Vamos a tener una lectura. Romanos capítulo 8, versículo 10 al 14. Dice así: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, el tema que vamos a estar mirando es Viviendo en el Espíritu, parte 2. Viviendo en el Espíritu, parte 2. ¿Cómo se ve una persona que ha nacido de nuevo? ¿Por qué? Porque vive en el Espíritu, guiado por el Espíritu, ¿verdad? Bueno, es la única manera de que Dios está haciendo algo en esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona vive de acuerdo a lo que la palabra de Dios le manda. Y eso es lo que Dios demanda de sus hijos, ¿verdad? Bueno, acuérdense que hay dos clases de personas, el salvo y el no salvo. ¿Ah? El salvo vive de acuerdo a la guía del Espíritu, el no salvo vive de acuerdo a los deseos carnales. Es bien sencillo, ¿verdad? Bueno, Dios nos está enseñando y diciendo cómo se sabe si una persona es salva. Dios no nos engaña, Dios siempre dice la verdad y nos muestra a una persona nacida de nuevo, sí o no, ¿verdad? Y bueno, y es momento de también nosotros de examinarnos, así como Pablo le escribió a esta iglesia de Roma, una iglesia nueva que se estaba formando, también nosotros somos una iglesia nueva que nos estamos formando y Dios nos está hablando a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, para ver si estamos en el camino correcto, ¿verdad? Tenemos que examinarnos, juzgarnos a través de las Escrituras. Entonces, ese es el fin de esta predicación, de examinarnos, de juzgarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto y Cristo viene a buscar ¿a quién? A la iglesia. No viene a buscar religiosos, no viene a buscar personas que, bueno, hacen algo en un templo, sino vienen a buscar personas nacidas de nuevo, guiadas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Las religiones las crió Satanás, Cristo hizo la iglesia, ¿verdad? Entonces Cristo viene a buscar su iglesia, la que Él ganó y salvó con su sangre. Bueno, las religiones van a quedar, las religiones van al infierno. Bueno, en la Biblia
es bien clara y Dios no nos engaña. Vamos a empezar en Romanos, capítulo 8, versículo 10, primera parte, dice, pero si Cristo está en vosotros. Bueno, pero si Cristo está en vosotros. ¿Ven? Ya Pablo es bien claro y está diciendo, bueno, ¿Cristo está en ustedes? Bueno, van a vivir de acuerdo de esta manera. Versículo 10, la segunda parte del capítulo 8 dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, si Cristo está en ustedes, el cuerpo, los deseos carnales van a estar muertos en ustedes, ¿verdad? Ante el cuerpo, nuestro cuerpo era el que nos ordenaba y éramos esclavos de nuestro cuerpo. Después de que Cristo nos salva, ¿verdad? Dios nos salva, nos da el Espíritu Santo y nos da la capacidad para que en nuestro cuerpo sea sirviente, esclavo del Espíritu Santo. Es nuestro sirviente, del nuevo Gustavo, del nuevo hombre. ¿Ah? Antes el viejo Gustavo era sirviente, esclavo del cuerpo. Pero el nuevo hombre, ahora, a través de Dios, que Dios le da su Espíritu, el Espíritu Santo nos da la facultad de poner en servidumbre a nuestro cuerpo a Dios, ¿verdad? Bueno, nuestro cuerpo ya es esclavo de Dios y nos hacemos servir a Dios, ¿verdad? Con nuestros miembros. Entonces, ¿se dan cuenta cuál es la diferencia? Antes éramos esclavos de nuestro cuerpo, ahora nuestro cuerpo es esclavo de la justicia de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿verdad? Ya no servimos más al pecado. Versículo 12 del mismo capítulo dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Bueno, Dios está mandando a su iglesia, ya no reina más el pecado en nuestros cuerpos. Antes sí, pero ahora no reina más la vida del cristiano el pecado, sino que reina ¿quién? Cristo. Cristo es el que manda. Por eso el cristiano que le dice al Señor, Señor, ¿te acuerdan? Que estuvimos mirando el domingo, Señor de señores. Bueno, si el cristiano dice que Cristo es el Señor, va a hacer lo que su Señor le manda. Ahora cuando una persona dice que es cristiana y no hace lo que el Señor le manda, ¿qué quiere decir? Que en Cristo no es su Señor, no es salvo, ¿verdad? Entonces siempre se va dando la diferencia entre una persona salva y una persona no salva, ¿verdad? Romanos capítulo 7, versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Eso es lo que éramos antes, llevábamos frutos para muerte. Estábamos predestinados para la condenación, eternamente separados de Dios, ¿verdad? Así era el viejo Gustavo. Pero ahora el nuevo Gustavo tiene que vivir de acuerdo a los parámetros de Dios, ¿verdad? Guiado por el Espíritu de Dios. Antes estábamos muertos espiritualmente, pero ahora gracias al Espíritu Santo, Dios nos resucita espiritualmente. Estamos vivos espiritualmente. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, no de acuerdo a lo que nosotros queremos. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bueno, ¿qué va a vivificar? El Espíritu Santo va a vivificar nuestros cuerpos, ¿verdad? ¿Cómo? Y nos va haciendo parecer más a Cristo, ¿verdad? Él es la vida. Cristo dijo, yo soy la vida. Cuando nos parecemos a Cristo, nos parecemos más a Cristo, a la vida, nos va vivificando, ¿verdad? Vamos dejando este cuerpo de muerte, sus deseos, vamos matando los deseos carnales y nos vamos pareciendo a Cristo, ¿verdad? Y ese es el trabajo del ministerio del Espíritu Santo, llevarnos a la imagen de Cristo. Bueno, por eso un cristiano va a pasar el tiempo, los años, ¿y a quién se va a parecer? A Cristo, ¿verdad? Ahora, si no se parece a Cristo, se sigue pareciendo al viejo hombre, eso es una evidencia de que no hay nada dentro de él, no está el Espíritu Santo en su vida, y eso es, bueno, muchas veces la religión nos puede engañar, ¿verdad? A llevarnos a pensar que somos salvos. Pero bueno, tenemos que examinarnos, hermanos. Para eso es la Biblia, para que nos examinemos si estamos verdaderamente en los caminos correctos. Versículo 25 del mismo capítulo dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos
dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. Bueno, dice la palabra de Dios con dolor de parto, esperando la redención de nosotros, de los hijos de Dios, ¿verdad? Para que Dios nos dé un cuerpo que no peque más. Bueno, están todos bajo la maldición del pecado. Culpa del hombre, todo quedó bajo maldición del pecado. Entonces la creación, esperando la adopción de los hijos de Dios más, ¿verdad? Bueno, lo mismo desea un cristiano. Eso es lo que desea un cristiano. Estar con Dios, es tener un cuerpo glorificado para que no peque más, no defraude más a Dios. Todos los días pecamos contra Dios, ¿verdad? Todos los días nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo y luchamos contra los deseos carnales, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ya no le debemos nada a la carne. Todo lo que debemos ahora es a Cristo. Cristo es el que murió. Cristo es el que sufrió allí en la cruz. Cristo fue el que fue sepultado y resucitó. Cristo es el que está sentado a la diestra de Dios y está intercediendo con nosotros. Todo se lo debemos a Cristo. Por eso no vivimos conforme a la carne. Vivimos sometidos a lo que dicen las Escrituras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miramos a Cristo y miramos su amor. Él nos amó primero. Por eso nosotros amamos a Cristo, porque Él nos amó primero. Todo lo que Él hizo a favor de ¿quién? Mío y de ustedes, hermanos. Cristo hizo todo para que nosotros no estuviéramos condenados, para que nosotros pudiéramos tener una nueva vida, para que podamos tener una nueva familia, para que podamos tener un nuevo hogar allí en los cielos, para poder tener una relación con Dios, para conocer a Dios. Todo lo hizo Él. Bueno, no somos deudores a la carne. Le debemos todos a Cristo. Todo lo que somos ahora se lo debemos a Él, ¿verdad? Por eso vivimos contra los deseos carnales. Es la lucha que tiene el cristiano. ¿Por qué? Bueno, Romanos capítulo 8, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, es bien clara la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué hace un cristiano? Lucha contra la carne, diciéndole no a los deseos carnales. ¿Por qué? Porque sabe que si él vive de acuerdo a los deseos carnales, como vive el mundo va camino a ¿dónde? A la condenación. El cristiano va camino al cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está haciendo morir las obras de la carne, porque tiene el Espíritu Santo. El mundo no hace morir las obras de la carne, porque vive de acuerdo a su Dios, a su carne, a su yo, a Satanás, a sus deseos carnales, ¿verdad? Eso es el mundo, pero el cristiano es completamente diferente. Gracias a Dios nos da eso Espíritu Santo, ¿verdad? Y podemos vivir guiados por el Espíritu Santo y no hacer vivir la obra del Espíritu, ¿verdad? Es la única manera de vivir guiado por el Espíritu Santo, es teniendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, solo una persona con su fuerza no puede agradar a Dios. Solo puede agradar a Dios si tiene el Espíritu de Dios. Es la única manera de poder agradar a Dios. Entonces, matamos a diario nuestros deseos carnales, ¿verdad? Imponiendo los deseos del Espíritu. Diciéndole a la carne, no esto no lo voy a hacer lo que Dios manda. ¿Ah? Porque yo ahora soy deudor a Cristo. Yo soy deudor a Dios. Pero también acuérdense que no es de acuerdo a nuestra fuerza, sino es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y porque el poder de Dios está en nosotros, podemos hacer eso, ¿verdad? Antes no lo podíamos hacer, pero ahora que está Dios dentro de nosotros, podemos decirle no a la voluntad de la carne y decirle sí a la voluntad de Dios. Bueno, eso es lo que hace un cristiano, una persona que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Entiende la palabra de Dios, va a ser guiada por el Espíritu de Dios. Colosenses, capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno, se va a ver una persona que es cristiana. No solamente interiormente una persona va a saber que es cristiana, sino lo que te miran vivir por sus frutos. ¿Por qué? El cristiano va a andar, ¿verdad? Hablando, ¿qué? Enseñando, ¿qué? Lo que dice el mundo, lo que dice la política, lo que dice el sistema del mundo. No, el cristiano va a andar hablando de lo que dice la palabra de Dios. Va a estar exhortando a las personas del mundo diciéndole, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, vengan a Cristo.
Cristo es el Señor, Cristo está a la diestra de Dios, arrepiéntanse. También se van a exhortar los cristianos los unos a los otros. Hermano, estás pecando, arrepentite de tu pecado. Hermano, vamos a juntarnos a estudiar las Escrituras, vamos a exhortarnos los unos a los otros, ¿verdad? Bueno, con toda sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? La palabra de Dios. Bueno, ese cristiano va a andar en la calle también y va a estar trabajando y va a estar cantando, ¿verdad? Va a estar con gozo, agradecido al Padre, orando al Padre, cantando, diciéndole cosas lindas a Dios. ¿Por qué? Porque está agradecido, porque él es deudor a Dios, ¿verdad? Él ama a Dios porque sabe que Dios lo amó primero. Romanos capítulo 13, versículo 14 dice, sino vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es vestirse del Señor Jesucristo? Vestirse de la justicia de Dios, ¿verdad? Bueno, en el momento que el cristiano nace de nuevo, bueno, el cristiano lo que hace que es buscar lo que dice la palabra de Dios y lo toma en práctica. Y esas son las buenas obras. Fuimos salvos para andar en buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras que tenemos que andar? Bueno, lo que dicen las Escrituras, las obras que anduvo Cristo, ¿verdad? Y empezamos a imitar a Cristo. Y eso es ponerse la vestidura de la justicia de Cristo. Salmo, capítulo 1, versículo 2 dice, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo vamos a ver que somos cristianos? Bueno, porque antes no amábamos la palabra de Dios, antes no la entendíamos, antes ni siquiera abríamos. Sabíamos que nuestra mamá o nuestra abuela tenía una Biblia, sí, la abuela la tiene, la mamá la tiene, pero nunca nos preocupamos de leerla. Pero ahora que uno es cristiano, ama este libro y va, y su delicia es leer este libro, estudiarlo, poderlo memorizar, poderlo vivir y poderlo enseñar a otros. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Eso es lo que hace un cristiano. Salmo, capítulo 119, versículo 11, dice, con mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y bueno, esto es lo que hace un cristiano, ¿verdad? ¿Por qué guarda la palabra de Dios un cristiano? Porque la memoriza para no pecar contra Dios, para no defraudar, para ser cada día más fiel a Dios. Bueno, eso es lo que hace un cristiano. El mundo no guarda la palabra de Dios. El religioso no la guarda, simplemente la conoce, como Satanás conoce la palabra de Dios, pero bueno, son la fe de los demonios. Conocen las Escrituras, saben lo que dice la Escritura, pero no obedecen lo que dicen las Escrituras. No se visten con la justicia de Dios. El cristiano sí, se viste con la justicia de Dios. Lucas, capítulo 22, versículo 40. Lucas, capítulo 22, versículo 40, dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. El Señor le dijo a sus discípulos, bueno, oren para que no entren en tentación. ¿Qué hace un cristiano? Ora para no entrar en tentación. Antes amábamos las tentaciones y caíamos en las tentaciones de nuestra carne, ¿verdad? Bueno, ahora el diablo va a venir, nos va a querer tentar. ¿Qué te hace el cristiano? Ora, ¿verdad? Antes de salir a la calle, ora. Antes de ir a trabajar, ora. Antes de acostarse a dormir, ora. ¿Para qué? Para no entrar en tentación, ¿verdad? Porque sabe bien el cristiano que es débil. Somos débiles y caemos en cualquier momento. Solamente teniendo una vida de oración, una vida de intercesión, una vida de comunicación con el Padre, es la única manera de que el Padre nos tenga firme, ¿verdad? Pero cuando cortamos y no oramos, cuando no leemos, cuando no, no tenemos esa comunión fluida con el Padre, es donde el cristiano cae y cae en pecado. Viene Satanás, tienta al cristiano y el cristiano cae porque ha cortado la comunicación con su Padre. Bueno, Juan, capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo lo decía, Cristo lo dice hoy en día. Bueno, ¿qué hace un cristiano? Busca la palabra de Dios, ¿para qué? Para vivirla y para estar viviendo más apartado para Dios, santificado, ¿verdad? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Para eso nos juntamos para estudiarla, para vivirla. ¿Para qué? Para vivir una vida santificada. Cristo va a venir a buscar una iglesia ¿qué? Santificada, una iglesia que está estudiando las Escrituras, está viviendo las Escrituras, está viviendo aparte de un mundo que no vive las Escrituras. Bueno, el cristiano sí lo hace, ¿verdad? Porque quiere irse con su Señor cuando venga a buscar a su iglesia en muy poquito tiempo, ¿verdad? Estamos esperando la venida de nuestro Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18.
dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esto es lo que hace un cristiano. Antes, cuando no éramos cristianos, no huíamos de la fornicación, al contrario, amábamos la fornicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque éramos fornicarios, éramos hijos de ira, hacíamos lo que nuestra carne mandaba. Ahora somos hijos de Dios. ¿Qué hace un hijo de Dios? Lee la Escritura. Bueno, estoy por caer en la tentación de fornicación. ¿Qué dice Dios? Huí. Bueno, me voy, ¿verdad? Me voy. Es lo que dice Dios a su hijo. Huye, hijo. Tú no puedes estar parado ahí delante del pecado de la fornicación. Tienes que irte. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25 al 27, dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Bueno, el atleta, ¿verdad? Se abstiene de alimentos, se abstiene de salir el fin de semana, se abstiene de tantas cosas, ¿verdad? Para entrenar, para llegar el día de la competencia, de estar 100% pronto para poder correr esa carrera. ¿Para qué? Para recibir una medallita o una corona, ¿verdad? Corruptible. Pero nosotros, los cristianos, somos, Pablo nos compara con ese atleta que se abstiene de los deseos carnales. ¿Para qué? Para recibir una corona incorruptible, que verdad que no se va a corromper. Versículo 26. Así que yo de manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien pelea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Acá ven, Pablo es el ejemplo, pongo mi cuerpo en servidumbre. Y eso es lo que hace un cristiano, pone su cuerpo en servidumbre, lo golpea, le dice no a sus deseos, le dice no a lo que él quiere, no a las tentaciones, ¿verdad? No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, Pablo era el ejemplo de muchas iglesias. Y bueno, Pablo tenía que dar el ejemplo. Bueno, ¿y cómo daba el ejemplo? ¿Cómo da el ejemplo un cristiano? Un padre de familia, un hombre a su esposa al esposo, bueno, el cristiano en el liceo, esa cristiana en la escuela, en el trabajo. ¿Cómo? Golpeando su cuerpo, diciéndole no a sus deseos carnales y diciéndole sí a los deseos espirituales de Dios. ¿Por qué? Porque acuérdense que el mundo nos mira, Dios nos mira, los ángeles están mirando. Somos espectáculos para el mundo físico y el mundo espiritual. ¿Ah? Entonces debemos estar conscientes que tenemos que poner nuestro cuerpo en servidumbre a los deseos espirituales, como lo hizo Pablo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice, amados, yo os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bueno, somos extranjeros y peregrinos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacernos? Bueno, no somos de este mundo. Y si no somos de este mundo, no debemos acostumbrarnos a los deseos de este mundo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Dice Pedro, absténganse. Digan, no, no quiero, no, ¿verdad? Muchas veces, bueno, decía MacArthur, el otro día escuchaba un estudio de él y decía, bueno, muchas veces a nuestra carne, bueno, le podemos decir no, ¿verdad? Le podemos decir no a veces, yo qué sé, a un deseo de tomar mate, por un ejemplo, ¿verdad? Él no decía mate, pero él decía, yo qué sé, café, ¿verdad? Y decía, para que muchas veces hay que decirle no a nuestro cuerpo, decirle no, no quiero, aunque mi carne quiera, yo digo no, para que mi carne sepa quién es el que tiene el control. ¿Ah? Soy yo que tengo que tener el control de mi carne, guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque muchas veces le decimos todo que sí a la carne, y eso muchas veces nos lleva a depender de los deseos carnales, ¿verdad? Y no le ponemos freno. Y ponerle freno a la carne es decirle no, simplemente no. Aprender a decirle no. Versículo 12 en el mismo capítulo de 1 de Pedro. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Bueno, los gentiles nos miran, decimos que somos cristianos. Bueno, muchas veces cuando éramos policía también, nos entrenaban, ¿verdad? Para cuando fuera el peligro, estuvieran preparados para cuando viniera el momento de demostrar que éramos los policías que éramos, de que lo demostráramos, ¿no? Bueno, decimos ser cristianos y muchas veces no demostramos que somos cristianos a los gentiles. Y Pedro es lo que nos está mandando a través del Espíritu Santo. Dios nos está diciendo hoy a nosotros, demuestren que son cristianos, ¿verdad? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles.
para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras, ¿qué? Vuestras buenas obras. Fuimos salvos, hermanos, para buenas obras. Bueno, por nuestras buenas obras, las obras del Espíritu Santo, ¿verdad? Si Santiago dice, bueno, tú tienes fe, muéstrame tus obras, ¿verdad? Según las obras que tengas, guiada por el Espíritu Santo es la fe que tiene, dice Santiago. Bueno, esto es ser guiado por Dios. Esto es lo que hace un verdadero cristiano. Se va a notar, se va a ver por nuestros frutos. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, ¿quiénes son los hijos de Dios? Bueno, mirá, los que van y los domingos, los que van al estudio bíblico, los que oran, los que van, no se pierden de ninguna reunión, los que, bueno, hacen algo, tienen ministerio dentro de los templos, los que van a las mejores religiones, a los que mejores lugares, ¿verdad? No, dice, la Biblia dice, y Dios es bien clarito, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son los hijos de Dios. ¿Ah? Así que no miremos lo que hace, sino cómo vive, es lo que está diciendo Dios. ¿Cómo vive una persona llamada cristiana? ¿Cuáles son sus frutos? El Espíritu Santo nos va a llevar a vivir como dice la Biblia. Y eso nos lleva a parecernos más y más a Cristo. Agradamos más y más a Dios, porque Cristo se ve reflejado en nuestra vida. Y la única manera de agradar a Dios es cuando Cristo se ve en nuestra vida. Por eso el cristiano pasa el tiempo y se va pareciendo a Cristo, ¿verdad? Se tiene que parecer a Cristo. Si no, bueno, si pasa el tiempo y vive de acuerdo como siempre vivió, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo no está en él, no hay nada en él. Está muerto espiritualmente y se va a ir al infierno, por más que vaya al templo y a la mejor religión. Hechos, capítulo 16, versículo 7, dice, y cuando llegaron a misa, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Bueno, vemos que los apóstoles estaban en sus viajes misioneros predicando, querían ir para acá, no pudieron. ¿Querían ir a Bitinia? No pudieron. ¿Por qué? Bueno, porque el Espíritu no lo dejó ir. ¿Ah? Bueno, vemos que ahora ya el cristiano no depende de él, sino depende de la guía del Espíritu y de las órdenes del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, muchas veces queremos hacer algo, tenemos en mente hacer alguna cosa, ¿verdad? Y no sale. ¿Por qué? Bueno, porque el cristiano, ¿verdad? Primeramente tiene que juzgar todas las cosas como espiritualmente, ¿verdad? Bueno, y somos espirituales, ahora no dependemos de lo que, bueno, muchas veces he escuchado decir, no, ya no pude ir porque el diablo metió la cola y... No, acuérdense que el diablo no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos de Dios. Y si nosotros no podemos hacer algo es porque el Espíritu de Dios no nos permitió ir o hacerlo. ¿Se entiende? El diablo no tiene dominio sobre nosotros. Antes sí éramos esclavos de él. Pero el cristiano, ¿verdad? Depende de Dios y del Espíritu de Dios. No depende del diablo, no depende de los demonios, no depende del mundo. Cristo ya venció al diablo, Cristo venció al mundo, todas las huestes demoníacas, todo lo que el hombre conoce como poder, Cristo lo tiene en sus pies. ¿Ah? Cristo lo tiene. Y si Cristo lo tiene, él dice que exaltó la iglesia, la levantó y la puso ¿sobre quién? Sobre los enemigos. ¿Ah? Así que Cristo es el ganador y la iglesia es la ganadora. Así que la iglesia no depende de lo que el diablo quiere. La iglesia depende de lo que Dios quiere. La iglesia depende de lo que la guía del Espíritu, ¿verdad? Y de lo que dice la palabra de Dios. Ya los demonios, el diablo no tiene nada que ver con nosotros. No pueden con nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Ahora, claro, una persona que no tiene a Cristo va a tener miedo del diablo, va a tener miedo de los demonios, ¿verdad? Y va a estar más pendiente del diablo y los demonios que de Dios y de su palabra. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Pero la persona que es de Dios, a pesar de que vaya a morir, a pesar de que le corten la cabeza como los apóstoles, que murieron algunos quemados, otros sin cabeza, no me sale la palabra, sin cabeza, otros crucificados cabeza abajo, ¿verdad? ¡Ay, el diablo vino y me mató! No, fue la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso el cristiano depende de Dios. El cristiano teme a Dios, no le teme al diablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es de Dios y su dueño es Dios. Cristo te compró con su sangre, ¿verdad? Por eso sos de Dios, hijo mío, dice Dios, ahí en los cielos.
Y acuérdense que estuvimos mirando el domingo. Cristo es pendiente de quién está. De su iglesia. Cristo es el intercesor de quién, del mundo. No, de su iglesia. Cristo está pendiente de su iglesia. Entonces no tenemos que tener temor al enemigo, ¿verdad? El enemigo tiene temor de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Evangelio. Y nosotros vamos con el Evangelio y estamos sacando personas al enemigo, ¿verdad? De sus filas y llevándolo a los pies de Cristo. Por eso el enemigo va a hacer lo posible para que nosotros caigamos en pecado, ¿verdad? Nos va a tentar. Pero si nosotros estamos una relación fluida con Dios, en oración, estudiando las Escrituras, trabajando para Dios, vamos a estar haciendo lo que Dios manda y vamos a estar fortalecidos en Dios. Lucas capítulo 24, versículo 44 al 45, dice, y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Bueno, Cristo, ¿se acuerdan? Tuvo que abrir el entendimiento a los discípulos que iban, ay, no sabés que, sí, mataron al Mesías, qué horrible. Y tuvo Cristo, ¿verdad?, aparecerle a su discípulo y decirle, bueno, todas esas cosas que pasó ahora, fue lo que Moisés escribió en la ley, y en los profetas, y en los salmos. Versículo 45, ¿y qué tuvo que hacer Cristo? Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo al cristiano. Nos abre el entendimiento para entender las Escrituras, ¿verdad? Solo los hijos de Dios podemos entender las Escrituras. Bueno, si tú abres la Biblia y no entiendes, bueno, eso es una evidencia también muchas veces que, ¿verdad?, que se ha pasado el tiempo y vas a la Biblia y no entiendes la Biblia, bueno, es una evidencia que el Espíritu Santo no está en ti, porque el Espíritu Santo el ministerio de él es enseñarte lo que dice las Escrituras, ¿verdad? Porque el Señor lo dijo, yo voy a enviar al Consolador y él va a enseñar todas las cosas que yo he enseñado. Esa es la obra del Espíritu Santo. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no las percibe? Porque para él son locura. ¿Ah? Él no la entiende. El mundo no entiende la Biblia. Odia la Biblia, no la entiende, no quiere leer, como no la entiende, no la recibe como palabra de Dios, ¿verdad? No la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ellos están muertos. Este libro es un libro espiritual. Para que lo entiendan, para que lo que lo van a entender son aquellos que han resucitado espiritualmente, ¿se entiende? Los que son vivos espiritualmente van a entender este libro espiritual. ¿Por qué? Porque siguen al Padre de los Espíritus. Y el Padre de los Espíritus, para que nosotros lo podamos conocer, nos dio su Biblia, nos dio su palabra, ¿tá?, para entenderla. Pero solamente la podemos entender si tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Versículo 15 del mismo capítulo, de 1 Corintios capítulo 2. En cambio el espiritual, ¿qué hace? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué no es juzgado de nadie? Porque este libro es perfecto, ¿verdad? Este libro, cada vez que el cristiano va a hacer algo, ¿qué hace el cristiano? No lo voy a hacer de acuerdo a lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo viví, lo que yo estudié. No, lo voy a hacer lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de tal tema? ¿Qué dice Dios que tengo que tomar esta decisión? ¿Verdad? Así actúa el cristiano. El Cristo está. Hermano, ¿por qué hiciste tal cosa? Porque Dios dice que tengo que hacerlo así, ¿verdad? Y para el cristiano es sí y amén. Entonces, al hacer lo que dice la Biblia, ni el mundo nos puede juzgar, porque es palabra de Dios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Versículo 16. ¿Quién la instruirá? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros ¿quiénes? Los cristianos, tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿quién va a entender las Escrituras? Nosotros, los que tenemos la mente de Cristo. Bueno, es la única manera de poder entender las Escrituras. Y entender a Cristo y conocer a Dios y conocer al Padre. Esa es la vida eterna. Conocer al Padre y conocer al Hijo. ¿Verdad? Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Bueno, no es lo que muchas religiones predican. Bueno, predican y oran para que Dios le dé mucha prosperidad. Para que Dios le dé un auto, le dé una casa. Bueno, Dios quite, lo sane,
para que Dios no permita que nos agarremos coronavirus, para que no permita que nos enfermemos, para que, bueno, todos deseos carnales. Pero acá la Biblia dice, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé, ¿qué? Espíritu de sabiduría. Pablo oraba por la iglesia, ¿para qué? Para que la iglesia tuviera espíritu de sabiduría y revelación del conocimiento de Él. Es la única manera de que una iglesia crezca. Cuando una iglesia está pendiente de su carne, de lo que me pasa, de lo que le pasa a mi carne, mis deseos, y ay, qué horrible me enfermé, y qué horrible esto, y qué horrible, y mira cómo está el mundo, esa iglesia no crece, y esa iglesia fracasa, no crece, no madura, son niños espirituales. La única manera de crecer es cuando la iglesia está conociendo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Conociendo al Dios de Dios, el Señor de señores. Versículo 18. ¿Para qué más oraba Pablo por la iglesia de Éfeso? Para que alumbraran los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que, bueno, para que sepas, para que tu carne le vaya bien y para hacer dinero. No. ¿Cuál es la esperanza? A que Él os ha llamado. ¿Para qué nos llamó Cristo? ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Para qué? Para vivir su palabra y para parecernos a Cristo. No para hacer riqueza y plata y que nos vaya bien en este mundo. Al contrario, el Evangelio de Dios, el verdadero Evangelio, dijo Cristo, en el mundo, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar aflicciones. No van a encontrar prosperidad, no van a encontrar los brazos abiertos. El mundo lo va a odiar. ¿Por qué? Porque si me odiaron a mí, dijo el Señor, a sus seguidores también lo van a odiar. Así que no esperemos la aprobación del mundo, no esperemos que el mundo nos ame. ¿Por qué? Porque el mundo no ama a Dios y no ama a los seguidores de Dios, ¿verdad? Bueno, si el mundo te ama, ¿qué te está diciendo? Tú es una evidencia que estás amando al mundo y las cosas del mundo. Si tú que estás buscando la aprobación del mundo, bueno, primera Juan dice que aquel que busca la aprobación del mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no eres salvo. Si tú quieres agradar al mundo, no estás agradando a Dios, ¿verdad? Y un hijo de Dios agrada a ¿quién? A Dios. Es bien sencillo, hermano. Es blanco o negro, no hay un gris, no hay un intermedio. O amás a Dios o amás al mundo. Versículo 19. ¿Qué más oraba Pablo por la iglesia? ¿Y cuál su preeminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Cuál es el poder de su fuerza? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el poder que Dios nos dio para nosotros poder vivir y conocer más a Dios. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19 dice, para que os dé conforme a la riqueza de ¿qué? De plata, de oro, no, de su gloria, la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior, por su Espíritu. Bueno, si estamos fortaleciendo al Espíritu Santo, lo estamos alimentando, estamos orando, espiritualmente estamos fuertes, es lo que quiere decir, ¿verdad? Estamos fuertes y vamos a estar conociendo más las profundidades, la riqueza de la gloria de Dios. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para eso es lo que oraba Pablo por la iglesia. Y eso es lo que era un cristiano. Un cristiano ora por conocer todas las profundidades, la riqueza de este mundo. No, un cristiano no está preocupado por las cosas del mundo. No está preocupado por su carne. Está preocupado por qué? Por las cosas espirituales, por conocer más a Dios, por comprenderlo, para vivir más profundamente la palabra de Dios, ¿verdad? Y vivir una vida lejos de los deseos carnales y los deseos mundanos. Para eso lo eligió Dios. Bueno, si ese es tu deseo, vas en el camino correcto. Pero si no es tu deseo, y tu deseo es caer bien en este mundo, bueno, vas en mal camino. Si tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a ser fortalecidos interiormente por el Espíritu Santo. También nos va a dar capacidad para entender el amor de Cristo hacia su iglesia, como estamos viendo el domingo, ¿verdad? Cristo pendiente, el Señor de señores, pendiente de estos pequeños pecadores salvados por gracia, ¿verdad? Gloria a Dios por el Dios que tenemos, que está pendiente de nosotros.
Bueno, por eso amamos a Cristo, porque nos amó primero y nos sigue amando y nos va a amar hasta el fin, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir ¿qué? De que sean llenos de ¿qué? ¿De plata? No, del conocimiento, que sean llenos de sanidad, no, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Gloria a Dios, ¿verdad? Que esta es la verdad, ¿verdad? No es lo que muchas veces muchos predican, la verdad es la palabra de Dios. Pablo oraba por la iglesia que fueran llenas del conocimiento de Dios. Y es lo que tenemos que orar nosotros, hermano. Bueno, ¿para qué? Para poder ser más maduros, para poder crecer, para poder vivir una vida que le agrade a Dios, para poder estar más santificados, ¿verdad? Para tener más inteligencia espiritual. Bueno, esto es lo que ora un verdadero cristiano. No se preocupa por su carne, porque sabe que esta carne se va a descomponer, se va a echar a perder, va a quedar en este mundo. Esta carne, su deseo de esta carne son enemigas de Dios, y yo voy a usar mi carne solamente para hacer la justicia de Dios. Simplemente voy a usar mi carne, ¿verdad? Bueno, por eso el cristiano, cuando le preguntan, ¿cómo está, hermano? Bien, porque estoy siendo usado para la gloria de Dios, ¿verdad? Por más que ese cristiano esté pasando dificultades, el cristiano tiene gozo, tiene alegría, porque no se preocupa por las cosas del mundo, no se preocupa por su carne, sino se preocupa por las cosas de Dios, las cosas espirituales. Y eso es por las cosas, la mirada a las cosas de arriba, ¿verdad? Bueno, la segunda evidencia es, bueno, vimos la primera evidencia es que, bueno, que una persona tiene el Espíritu Santo es que va a entender las Escrituras. La segunda evidencia es, como estuvimos mirando, también que va a llevar una vida santificada, apartada, ¿verdad? Obedeciendo la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 16-17, dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Bueno, ¿el cristiano hace lo que su carne quiere? No. Dice la Biblia que si tú tienes el Espíritu Santo, vas a andar en el Espíritu, y no vas a doblegarte a los deseos carnales. Bueno, ¿puede caer un cristiano? Sí, puede caer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es débil, y muchas veces el cristiano, muchas veces no le dices no a la carne, ¿verdad? Y cae, pero enseguida el Espíritu Santo lo va a contristar a ese cristiano, y enseguida el Espíritu Santo lo va a llevar ¿a qué? A confesar el pecado, ¿verdad? Y por eso el cristiano confiesa el pecado, se aparte y va a continuar su lucha contra los deseos carnales. Por eso el cristiano no quiere hacer lo que su carne desea, ¿verdad? Cae, sí, porque es débil. Somos débiles, todos somos débiles. Dependemos de Dios y del Espíritu de Dios. Pero cuando o prestamos oído a la carne es donde caemos y pecamos contra Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bueno, si eres espiritual, se va a ver, vas a andar en el Espíritu, ¿verdad? Es lo que quiere decir. En tu andar diario vas a vivir de acuerdo a lo que Dios dice, no lo que tu carne quiere. Yo quiero que mi carne esto, mi carne aquello, mi carne desea esto, mi carne desea, bueno, las cosas de este mundo, pero el cristiano dice no. Bueno, hay cosas del mundo, que vivimos en un mundo, ¿verdad? Que hay cosas que necesitamos, pero las necesitamos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Usamos el vestir, la comida, todo lo que el cristiano hace, lo hace ¿para qué? Para la gloria de Dios, no para la gloria de su cuerpo, no para que me miren ni para que me aplaudan, sino para que miren a Cristo en mi vida. Eso es lo que hace un cristiano. No quiero que me miren a mí. ¿Se acuerdan que los apóstoles andaban predicando y estaban ahí en Jerusalén, estaban predicando y sanaban a los enfermos? Iban y lo adoraban a los discípulos, ¿se acuerdan? ¿Qué hacían los discípulos? No, levántense, porque yo soy un hombre igual que ustedes, adoren a Cristo. Bueno, eso es lo que hace un cristiano, sirve a Dios, pero él siempre hace que miren a Cristo, no que miren su religión, ni que miren al pastor, sino que miren a Cristo. Bueno, si vivimos guiados por el Espíritu de Dios, como dice Romanos 8:14, la última parte, estos son hijos de Dios. Bien claro, ¿verdad? Estos son los hijos de Dios. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Bueno, Dios lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, y vamos a terminar aquí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios. No hay otros. No hay religión perfecta, no hay un cristianismo liviano, no. O sos espiritual o sos carnal. Bueno, los espirituales, los nacidos de nuevo, son los hijos de Dios. ¿Ah? Porque viven no de acuerdo a los deseos carnales, sino viven de acuerdo a los deseos de Dios, ¿verdad? Por eso el mundo mira a un cristiano y le choca. ¿Por qué? Porque no vive, no habla, no piensa, no se viste, no actúa, no mira, no hace lo que el mundo hace, ¿verdad? Sino que hace el cristiano lo que su Señor le enseñó lo que tiene que hacer. Eso es lo que hace un cristiano, ¿verdad? Hoy en día los jóvenes lamentablemente están siendo confundidos por los famosos cristianos jóvenes, ¿verdad? Todo el mundo es cristiano. Todos estos famosos cantantes son cristianos. Y bueno, y viven de acuerdo a sus deseos carnales, todo el pecado, ellos lo abrazan, viven, bueno, como a ellos les gusta. Y en la juventud mira eso y dice, ah, bueno, pues sí, fulano de tal, el hijo de fulano, el hijo o la hija del sultano, es así, yo también soy cristiano, yo también soy cristiana, pero acá la Biblia no me dice eso. La Biblia dice los que son hijos de Dios viven de acuerdo y guiados por el Espíritu de Dios. Por eso Romanos 8, 15 al 17 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Hay una cláusula acá, ¿verdad? Sí, todo precioso, somos herederos, sí, somos cristianos, pero ¿qué? Si padecemos juntamente con Él. O sea, hermano, la vida cristiana es padecer. ¿Tá? Si estás padeciendo en este mundo por predicar a Cristo, bueno, eso es una evidencia que tienes al Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, vas a ser juntamente con Él glorificado. Lo importante es que Dios nos enseña quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes no son los cristianos. Ay, pero aquel vive de acuerdo a la palabra de Dios, tiene frutos de un cristiano, ¿se parece a Cristo? No, pero va a la iglesia. La Biblia me dice que tiene que parecerse a Cristo. No porque va a la iglesia, no porque se crió en la iglesia. Es el que tiene el Espíritu Santo y se parece al Hijo de Dios. Se va a notar en sus frutos y en su manera de vivir. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Señor, tú no nos engañas, tú nos dices la verdad. Tú eres tan claro, Padre. Ayúdanos, Señor amado, a tomarla en práctica tu palabra y llevarla al sí y al amén. Porque tú has hablado, Padre. Que podamos, Señor amado, ser esos hijos obedientes, sometidos a tu voz, guiados por el Espíritu Santo, y demostremos al mundo, Padre amado, a pesar que nos padecemos, a pesar que, Padre amado, muchas veces aparentamos que estamos solos, pero tú estás con nosotros. Tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestro socorro, tú eres aquel que está pendiente de tu iglesia. Oh Padre, gracias porque no estamos solos. Oh, ayúdanos, Señor amado, a conformarnos, Señor amado, con tu buena mano y con tus bendiciones. A conformarnos, Señor amado, a conocerte más, a amarte más, a parecernos más a tu Hijo. Señor, que dejemos de pensar en las cosas del mundo y pensar en los deseos carnales, sino que matemos nuestros deseos carnales y que vivamos para la gloria de tu nombre y que este pequeño rebaño que tú has elegido, Padre, pueda crecer, pueda madurar y podamos, Señor amado, conocer más de ti. No solamente conocer, sino vivir tu palabra y ser una iglesia firme acá en esta ciudad. Oh Padre, que en esta ciudad nos encuentra, Señor Dios, la sana doctrina, que podamos ser ejemplos nosotros. Oh Padre, no solamente predicándola, sino viviendo tu palabra. Que nos miren los demás y vean a Cristo en nuestras vidas. Que reflejemos no lo que vive Gustavo, sino lo que Cristo está haciendo en la vida de Gustavo. Y así en cada obra, así en cada vida de cada hermano, Señor, y en cada hermana. Guárdanos, Señor amado, y ayúdanos. Líbranos de las tentaciones, Señor. No queremos pecar contra ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos, por compartir. Bueno, por favor sigan orando para que este ministerio se continúe y podamos juntos estudiar las Escrituras
y también poder cada vez conocer un poquito más a nuestro gran Dios que tenemos allí en los cielos. Bendiciones y nos vemos el domingo si Dios quiere.